Bueno, muy buenos días para todos. Agradezco a todas las personas que se han conectado la mañana de hoy a este webinar organizado por la firma de abogados Bastidas Sánchez. Hemos querido ofrecer este webinar el día de hoy en el marco de la COP16 que finaliza el día de hoy en Cali. Como quiera que la consulta previa tiene una vinculación de manera directa con los asuntos ambientales, entendiendo que dentro de aquellas situaciones que pueden ser susceptibles u objeto de procedimiento administrativo de consulta previa, pues encontramos no solamente los proyectos, obras o actividades a cargo del sector público y del sector privado que conllevan inversiones en los territorios, sino también tenemos decisiones administrativas que se orientan a la ordenación ambiental del territorio, declaratorias de áreas protegidas, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento de recurso hídrico, etcétera, etcétera. En ese sentido, eh, pues los invito a que avancemos en el contenido del webinar que tenemos preparados para el día de hoy. Rápidamente me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es Luis Fernando Bastidas Reyes. Soy abogado especialista en Derecho Administrativo. Tengo una maestría en Derecho Económico de la Universidad Javeriana y un Master of Laws LLM de la Universidad de Richmond en Virginia, en Estados Unidos. Actualmente soy director de la firma de abogados Bastida Sánchez y en el pasado tuve el orgullo y la oportunidad de haber sido director y fundador de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Empecemos hablando del concepto de licencia social para poder ir entendiendo la manera en que esto se vincula con el asunto consulta previa, especialmente para la ordenación ambiental del territorio. Consulta previa se vincula de manera directa con el concepto de licencia social, entendiendo que la consulta previa es un procedimiento administrativo, pero es un pequeño momento en la gran estrategia, en la gran idea, en el gran propósito de asegurar vínculos de amistad, de hermandad con todas aquellas comunidades étnicas y no étnicas que hacen ocupación de un territorio. En ese sentido, la licencia social, si bien es algo que no está previsto en la ley, que no se obtiene ante ninguna autoridad administrativa, sí es un concepto que ha venido haciendo carrera especialmente en la actividad extractiva, donde su propósito es el de asegurar un grado de legitimidad social de las actividades y proyectos de una actividad económica determinada. Pero eso también se puede ampliar a las decisiones administrativas, ya sean legislativas o administrativas, como quiera que la administración, cuando toma este tipo de decisiones que tienen una incidencia sobre comunidades que se encuentran sobre un determinado territorio o que hacen ocupación de un territorio, es muy importante que estas comunidades también tengan un grado de afinidad, de satisfacción, de vinculación con el tomador de esa decisión y desde luego con el contenido, alcance y efectos jurídicos de esa decisión. Por eso, la licencia social es algo que tiene una estrecha relación con el proceso administrativo de consulta previa que se hace a comunidades étnicas, pero también tiene una trascendencia jurídica en tanto en el marco de la obtención de la licencia social encontramos el concepto de la debida diligencia
ampliamente avalado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del cual la Corte Constitucional ha dicho se desprende en aquellos eventos en que las diferencias entre tomadores de decisión públicos o privados y comunidades étnicas, en el caso de consulta previa, cuando esas relaciones se rompen y eso termina siendo resuelto o termina a instancias de autoridades judiciales, lo que determina el remedio judicial por parte de esos jueces es el grado de debida diligencia que esos tomadores de decisiones, insisto, públicos o privados, han podido tener con respecto a el abordaje en cuanto al relacionamiento, en cuanto a la manera de comportarse con respecto a esas comunidades que hacen ocupación de un determinado territorio. Luego, la licencia social hoy día es un concepto absolutamente trascendental para asegurar no solamente el éxito de procesos de consulta previa con comunidades étnicas, sino para asegurar una buena relación con esas comunidades que hacen ocupación, sino también es el concepto que permite asegurar, en el marco de esa relación, asegurar ejercicios, actividades, conductas de debida diligencia que permitan preconstituir pruebas en grado de diligencia en favor de esas decisiones que están tomando estos tomadores de decisiones, que a la postre sirvan para hacer la defensa jurídica de de esas decisiones, de esos proyectos o las actividades, de esas medidas administrativas o legislativas, cuando estas situaciones se presentan a manera de diferencias en estrados judiciales. Luego, hay que entender que la consulta previa es un pequeño momento de diálogo social, pero hay un concepto mucho más grande que es el de la participación general y abstracta, en el cual se enmarca el concepto de licencia social, es decir, la consulta previa como procedimiento administrativo inicia y termina, pero antes de considerar tan siquiera acercarse ante la Autoridad Nacional de Consulta Previa a requerir su decisión administrativa de si procede o no procede la consulta previa. E inclusive cuando la Autoridad de Consulta Previa ha tomado una decisión de sí procedencia, e inclusive el proceso de consulta previa se ha agotado, ha finalizado, ha cursado, después de él debe permanecer abierta la idea, la necesidad de mantener esos lazos de amistad, de mantener esa línea de acción afirmativa en términos de obtención o al menos de ratificación de esa licencia social y todo eso hacerlo con la perspectiva jurídica necesaria para asegurar la debida diligencia que ampliamente la Corte Constitucional ha establecido como regla en materia de consulta previa. E insisto, de la cual se desprende la severidad con la cual los jueces de tutela toman decisiones en materia de remedios judiciales o a manera de remedios judiciales. Hago una pausa acá para agradecer a Ángela Castañeda, María Camila, Melisa, Natalia Carolina por su participación, recordando que esta sesión de una hora en la que vamos a estar abordando generalidades de la consulta previa en cuanto a ordenación ambiental del territorio va a estar dispuesto en el canal de YouTube de la firma Bastida Sánchez para quienes quieran volver sobre ella y volver a consultarla. Continuamos entonces, salvo que hasta el momento haya alguna pregunta de las personas que se han unido a esta sesión. Entonces, rápidamente hagamos un recuento del convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué es importante pasar por allí? Porque el convenio 169 es la norma fuente, es la norma de la cual se desprende el derecho a la consulta previa a comunidades étnicas. Y es muy importante hacer la precisión de que la consulta previa como institución jurídica no tiene propietario, tiene unos sujetos
titulares de ese derecho, que el convenio 169 las define como los pueblos indígenas y tribales, concepto que por la jurisprudencia colombiana ha sido desarrollado en el sentido de que los titulares de la consulta previa como derecho son los indígenas, los raizales, los afrocolombianos, los negros, los palenqueros y el pueblo rom o gitano. Pero como institución jurídica, que es la consulta previa, al igual que lo es el contrato de arrendamiento o al igual que lo es el contrato de compraventa, el contrato de transacción o cualquier otra institución jurídica o procedimiento administrativo, pues no tiene un dueño, tiene unos titulares para el goce y el ejercicio de ese derecho, insisto, las comunidades étnicas, pero no tiene dueño. Y no tiene dueño porque es importante recordar que cuando el convenio 169 de la OIT fue definido en el año 89, fue adoptado en forma tripartita, con participación de delegados de los gobiernos, delegados de las organizaciones de empleadores y delegados de los trabajadores. Eso implica que el espíritu del convenio 169 no se restringe a aquel propósito que las comunidades indígenas y tribales o sus delegados presentes en esa reunión hubieran querido de manera exclusiva imprimir al convenio 169, sino que el convenio 169 también tuvo o fue impreso, fue definido con las consideraciones o a partir de las consideraciones de las ideas que otros actores también tuvieron al momento de su definición, delegados de los gobiernos y delegados de los empleadores, es decir, del sector privado. Eso implica que el convenio 169 también tiene una perspectiva empresarial inmersa en él, porque lamentablemente en algunas oportunidades se malpiensa que el convenio 169 tiene un único espíritu, el de la protección de las comunidades indígenas y los pueblos tribales. Y eso es verdad, pero a eso le hace falta otra parte de la historia. Y es que el convenio 169 tuvo unos acuerdos sobre estos tres agentes presentes en esa reunión, pero en términos de acciones afirmativas para la preservación y la salvaguarda de la diversidad étnica, para que las comunidades étnicas pudieran dirigir su propio desarrollo, para que la participación de estas comunidades fuera efectiva en la toma de decisiones que les pudieran afectar. Pero esto, cuando digo una afirmación, determinaciones afirmativas, bajo el entendido de que toda esa salvaguarda o toda esa serie de definiciones jurídicas para la defensa de las comunidades étnicas no son herramientas que se les concede para la imposición arbitraria de sus posturas que impidan veto o el impedimento a la realización de proyectos o las actividades, mucho menos a la toma de decisiones estatales, ya sean medidas administrativas o medidas legislativas, sino para que estas decisiones a cargo del Estado o a cargo de agentes privados tengan esa visión proteccionista a través de la aplicación de las disposiciones del convenio 169 para que eh, pues se asegure la pervivencia, la salvaguarda, el desarrollo propio y la participación de estas comunidades. Es por eso que el convenio 169, como más adelante lo vamos a ver, bajo ninguna circunstancia y en ninguno de sus artículos estableció el derecho de veto a comunidades étnicas. Por eso mismo, el convenio 169 tampoco plantea ninguna de sus disposiciones en términos de la prerrogativa o de la posibilidad de que estas comunidades tengan la posibilidad de habilitar, licenciar o dar permiso, porque todas sus prerrogativas se orientan es a derechos que se manifiestan en escenarios de participación para la posibilidad de incidir en toma de decisiones.
El convenio 169 viene dado a manera de 46 artículos, donde podemos resumir eh, unos estándares mínimos de respeto a derechos de los pueblos indígenas a la propiedad de sus tierras, derecho a los recursos naturales de sus territorios y derecho a la preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación y la consulta previa. Luego, para rescatar de lo que vengo mencionando en este momento, los estados adherentes del Convenio 169 deben hacer su propia adecuación institucional y jurídica con el ánimo de desarrollar en el marco o en el ámbito de sus constituciones y de sus ordenamientos jurídicos las disposiciones que den desarrollo, que reglamenten, que amplíen esas disposiciones contenidas en el convenio 169 que vienen dados a manera de principios o a manera de mandatos de optimización. Es por eso que la manera de hacer consulta previa en Colombia puede ser sustancialmente distinta o al menos distinta de lo que se puede observar en otros países como México, Perú, Ecuador. Yo quiero confirmar con ustedes si las diapositivas las están viendo moverse o si permanece la presentación en la primera de ellas. Les agradezco a alguno que me pueda ayudar contándome si está viendo el movimiento de las diapositivas. No, Luis Alfonso, muchas gracias. ¿En qué diapositiva estás viendo? buenos días. La primera, La consulta primera. previa en ordenación ambiental del territorio en el marco de la COP16. Gracias. Entonces, voy a suspender la presentación y ya retomo nuevamente para que puedan ver el movimiento completo. Acá ya están viendo la presentación. Sí, Muchas gracias. Entonces, por lo visto, como avancé en la presentación, pero ella quedó congelada. Rápidamente les presento por donde ya pasé, licencia social. Estábamos acá hace un minuto haciendo la parte introductoria del convenio 169 y estaba en el momento en que me hicieron saber del problema con el no avance de los slides de la presentación. Estamos aquí en este. En ese sentido, continúo. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Bueno, entonces, como estamos en el convenio 169 y les decía que el convenio 169 es la fuente jurídica, es decir, es el documento del cual se desprende el derecho de consulta previa a comunidades étnicas, pues es muy importante ubicarnos en el artículo sexto del convenio 169. Y ese artículo es muy importante porque nos fija los parámetros en que se deben desarrollar las consultas previas, entendiendo que la consulta previa tiene la posibilidad de ser analizada como derecho, pero también como procedimiento. El artículo sexto y en general el convenio 169 no nos define qué es consulta previa, pero sí nos arroja unas luces de al menos cómo comportarnos frente a ella. Lo primero que hay que rescatar es que es un deber de los gobiernos. En Colombia, por efecto del desarrollo que ha hecho la Corte Constitucional frente al concepto de afectación directa, entendiendo que la afectación directa es causada no por el Estado a través de las autoridades administrativas que dan licencia, permiso o habilitación a un proyecto, obra o actividad, sino que son directamente los ejecutores o responsables de realizar esas actividades en el territorio, los directamente responsables y los primeros agentes que deben conversar con las comunidades con respecto al alcance de esas afectaciones directas. Por eso es que en Colombia
aun cuando el proceso de consulta previa es liderado liderado por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior. La verdad es que las empresas o los ejecutores, los responsables de esos proyectos, horas o actividades, y ojo porque aquí no estoy hablando de medidas administrativas y legislativas, solamente estoy hablando de proyectos, horas o actividades, a quien en primera instancia le corresponde el mayor grado de responsabilidad con respecto a la conversación que se está teniendo con esas comunidades étnicas en el marco de ese proceso de consulta previa, es a quien causa la afectación directa. Pero bajo la lectura del artículo sexto no hay que olvidar que la responsabilidad primigenia del derecho de consulta previa le asiste es a los gobiernos. Entonces, el artículo sexto nos dice que la consulta se debe hacer a través de procedimientos apropiados, a través de las instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas en el ordenamiento jurídico colombiano por la jurisprudencia constitucional. Esto ha sido ampliado también no solamente a medidas legislativas administrativas, sino a lo que conocemos tomado del derecho ambiental, a proyectos, obras o actividades, pero se hace solamente respecto de estas medidas legislativas administrativas y respecto de esos proyectos o las actividades, en tanto ellos sean susceptibles de afectarles directamente. Luego, el concepto de afectación directa es el detonante para que en Colombia se determine la procedencia o no de un proceso de consulta previa. No es la distancia, no es el tipo de comunidad étnica de que se trata, no es la ubicación geográfica. Sencillamente es la validación por parte de la Autoridad Nacional de Consulta Previa de que haya afectaciones directas sobre esas comunidades étnicas que puedan comprometer la diversidad y la pervivencia, que es el núcleo esencial de lo que se pretende proteger por la vía del derecho de la consulta previa. Continúa la lectura, establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida en que otros sectores de la población y a todos los niveles de la adopción de decisiones e instituciones selectivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernen. Rápidamente, establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de sus pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para ese fin. Y el numeral 2 vuelve y nos conecta nuevamente con el aspecto consulta previa, porque nos dice que las consultas previas deben efectuarse de buena fe, de una manera apropiada a las circunstancias, y aquí viene algo trascendental. Trascendental para cualquier proceso de consulta previa, sin importar que se trate de un proyecto o actividad o que se trate de una medida administrativa o legislativa, y es con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. El convenio 169 nos da las finalidades de un proceso de consulta previa, y por eso mismo es que cuando las finalidades del proceso de consulta previa no se alcanzan, no se logran, el proceso de consulta previa debe finalizar por agotamiento en el intento de esas finalidades. La relatoría de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Constitucional nos ha dicho que las finalidades de la consulta previa son una circunstancia de medio, no de resultado. Luego, no hay que forzar, no es un imperativo, no es una obligación de resultado permanecer en un proceso de consulta previa hasta que se logren acuerdos o hasta que se logre el consentimiento, sino que se trata de un diálogo intercultural, un mecanismo de participación en el cual se intenta alcanzar esas finalidades. Pero si la consulta previa se ha hecho a través o en cumplimiento, siguiendo los postulados generales que nos da el artículo sexto, es decir, a través de las instituciones representativas, de buena fe, eh, acorde a las circunstancias, apelando a criterios de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, pues ese proceso de consulta previa tiene que finalizar. Como no tenemos tiempo, rápidamente voy a dejar planteado que el consentimiento que trata el artículo sexto es muy distinto del consentimiento previo, libre e informado. Son dos conceptos sustancialmente distintos. El consentimiento que estamos viendo en el numeral segundo del artículo sexto es una finalidad, no es un permiso, no es una habilitación, no es una licencia, es un concepto que se refiere más bien a una conformidad, entendiendo que las comunidades étnicas no tienen independencia política del Estado colombiano, luego se someten al imperio de la Constitución y la ley, luego ese consentimiento
se refiere es a una conformidad, no a un permiso. Y es un concepto sustancialmente distinto del concepto que ha desarrollado la Corte Constitucional, para el cual ha definido 3 eventos que configuran una situación de participación especial distinta a la de consulta previa, que se llama consentimiento previo, libre e informado. Para esto podríamos entrar en mayor detalle, pero por efecto del tiempo, ya vamos por la mitad de esta conversación, no tenemos tiempo para ello. Entonces, rápidamente, el convenio 169 nos define consulta previa, pero a grandes rasgos, tratando de sintetizar los elementos que nos da el convenio 169 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues es un derecho fundamental, es un principio de derecho internacional público que se ejerce a través de un procedimiento administrativo participativo que se erige como un diálogo intercultural con las comunidades étnicas directamente afectadas. Y lo que decía hace unos minutos en relación con acciones afirmativas. El convenio 169 no fue planteado para impedir que decisiones administrativas, legislativas, proyectos o las actividades no se dieran, sino que se dieran respetando la diversidad étnica y cultural y asegurando la pervivencia de esas comunidades en los territorios bajo su ocupación. Por eso es que este procedimiento administrativo es para que los proyectos o las actividades a cargo del sector público, del sector privado y las medidas administrativas o legislativas se den, ocurran, se desarrollen respetando la diversidad étnica y cultural, asegurando supervivencia de entorno. Derecho de veto no existe, no está concebido ni en el convenio 169 ni en el ordenamiento jurídico colombiano, ni siquiera en el evento en que se configure cualquiera de las 3 circunstancias que ha sido definida por la Corte Constitucional como configurativas, valga la redundancia, de evento de participación denominado consentimiento previo, libre e informado. Entonces, como les he venido diciendo, ¿qué es objeto de consulta previa? Cuando digo objeto de consulta previa, no estoy queriendo decir que en todo caso, en todo evento de una ley, en todo caso un proyecto de actividad, en todo caso una medida administrativa del orden nacional, en todo caso una medida administrativa del orden territorial, haya que hacer consulta previa. Cuando digo objeto de consulta previa, me refiero es a que las medidas administrativas del orden territorial, las medidas administrativas del orden nacional, las medidas legislativas y los proyectos sobre sus actividades de ser son susceptibles de ser consultados en la medida en que la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa haya determinado su procedencia, en la medida en que esta autoridad administrativa haya adelantado unos estudios que le permitan encontrar evidencia razonable de la susceptibilidad de afectación directa a comunidades étnicas. Luego, en Colombia no tenemos un listado, un catálogo de actividades que por imperio de la ley haya que hacer consulta previa, como quiera que siempre le corresponde a la Autoridad Nacional de Consulta Previa a su escrutinio, obviamente siguiendo las reglas que ha definido para el efecto de la Corte Constitucional, determinar si procede o no la consulta previa. Insisto, en función del concepto de afectación directa a comunidades étnicas. Rápidamente, una medida administrativa del orden territorial, una ordenanza departamental, un acuerdo municipal expedido por un consejo municipal, puede ser también una medida administrativa del orden nacional, como podría ser un decreto del Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a algún tipo de declaratoria que haga algún tipo de ordenación ambiental del territorio, muy a propósito de lo que estamos conversando hoy. Medidas legislativas, como su nombre lo indica, leyes de la República y los proyectos o las actividades entendidas como las inversiones tanto del sector público o privado que se hacen en los territorios que están siendo ocupados por comunidades étnicas. Entonces, aquí es donde empieza el tema a tener una bifurcación, en el sentido de que la consulta previa de proyectos, obras o actividades es distinta de la consulta previa de las medidas administrativas y de las consultas previas de las medidas legislativas. En general, el proceso de consulta previa tiene 5 etapas.
la determinación de la procedencia de la consulta previa, la coordinación y la preparación, la preconsulta, la consulta previa en estricto sentido y el seguimiento de acuerdos. Pero es importante recordar que la procedencia de la consulta previa, en principio, la determina la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y le corresponde a la Dirección de Asuntos Indígenas coordinar y realizar los procesos de consulta previa para la adopción de iniciativas legislativas y administrativas del nivel nacional bajo los lineamientos de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Me explico. La autoridad de consulta previa siempre será la única autoridad administrativa que tome la determinación de si procede o no la consulta previa. Vuelvo al slide anterior, a quien le corresponde determinar la procedencia para cualquier medida administrativa o legislativa o proyecto de actividad es a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. En el caso de proyectos, horas o actividades y en el caso de medidas administrativas del nivel territorial, la autoridad de consulta previa no solo toma la determinación de la procedencia, sino que realiza el proceso de consulta previa. La diferencia es que cuando se trata de medidas legislativas o medidas administrativas del nivel nacional, la consulta previa ya no la realiza la dirección de la autoridad de consulta previa, sino que le corresponde realizarla, liderarla a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Insisto, siempre la determinación le corresponderá a la autoridad de consulta previa, pero la realización, el liderazgo, la rectoría, la ejecución del proceso de consulta previa varía en función del tipo de medida administrativa o legislativa de que se trate, en función de que se trate del orden nacional o el orden territorial, caso en el cual, cuando se trata de medidas legislativas y administrativas del nivel nacional, le corresponde ejecutarla, realizarla, liderarla a la Dirección de Asuntos Indígenas. Esto que estoy diciendo está en el decreto 2353 del año 2019, artículo segundo, que modificó el decreto 2893 del año 2011, y dice: prestar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa el apoyo humano, técnico y financiero para la identificación, procedencia y realización de los procesos de consulta previa que ésta determine. Es decir, la Dirección de Asuntos Indígenas siempre tiene que estar a disposición de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, pero como les venía diciendo, su otra competencia es la de coordinar y realizar los procesos de consulta previa para la adopción de iniciativas legislativas y administrativas del nivel nacional bajo los lineamientos de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Es por esto que las decisiones administrativas territoriales, como lo puede ser la declaratoria de un distrito regional de manejo integrado a cargo de una corporación autónoma regional, o por ejemplo la delimitación en el marco de la ordenación ambiental de un territorio, la definición por parte de una CAR de un plan de ordenamiento de manejo de recurso hídrico o de manejo de cuenca ambiental. Esas decisiones que se toman en el plano de lo territorial por parte de autoridades ambientales, le corresponde determinar su procedencia y le corresponde realizar el proceso de consulta previa directamente a la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Quiero preguntar si hasta el momento alguno tiene alguna inquietud o avanzamos. Avanzamos entonces. Entonces, sabemos que cuando se trata de consultas previas de medidas administrativas del nivel territorial o proyectos, obras o actividades, se hacen con las comunidades étnicas directamente afectadas, con las comunidades étnicas que han sido directamente señaladas en el acto administrativo que determina la procedencia de la consulta previa. Pero cuando se trata de medidas legislativas o medidas administrativas del nivel nacional, esto es distinto porque la consulta previa ya no se hace con las comunidades étnicas directamente afectadas, sino a través de unas instancias de representación y participación reconocidas en la ley. Me refiero al Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades,
que está en el decreto 1066 de 2015, la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas, que está en el decreto 1397 del 96, y la Mesa Permanente de Concertación del Pueblo RO. Estas son tres instancias de participación y representación de estas comunidades, de estos pueblos, que tienen una conformación de unos delegados que se reúnen cuando se trata de la consulta previa a una medida legislativa o a una medida administrativa del nivel nacional, previa convocatoria que hace la Dirección de Asuntos Indígenas. Y en el marco de esas tres instancias de participación es que se adelanta el procedimiento administrativo de consulta previa. Insisto, la finalidad sigue siendo la misma: lograr el consentimiento o, en su defecto, lograr alcanzar unos acuerdos. Aquí un ejemplo que demandaría la conformación, la configuración, la reunión de esas tres instancias de participación. El día que se plantee una ley estatutaria de consulta previa que desarrolle la consulta previa en Colombia a través de una ley que requiera ser pasada por el Congreso de la República, esa ley, previo trámite legislativo, debe ser objeto de consulta previa. En ese momento le corresponderá a la Dirección de Asuntos Indígenas la convocatoria, la configuración, la instalación de estas tres instancias de participación, y en el marco de de estas tres instancias, adelantar el proceso de consulta previa de este proyecto de ley de consulta previa. Como estamos hablando de medidas administrativas, es muy importante traer a colación lo que nos dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 46, Ley 1437 del 2011. Nos habla de la consulta obligatoria. Dice: cuando la Constitución o la ley ordene la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, ya he dado ejemplos de decisiones administrativas, dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar. Esto para decir que es perfectamente posible que en sede de nulidad y ante la jurisdicción contenciosa administrativa, toda decisión administrativa que haga ordenación ambiental del territorio, que no haya sido sometida a consideración de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa para la determinación de la procedencia y haya continuado su camino hacia la expedición y esté cobrando vigencia, es susceptible de nulidad. Como también es posible que esa decisión administrativa que hace ordenación ambiental del territorio, insisto, un PORACHE, un POMCA, un POMIGUAC, o la declaratoria de un distrito regional de manejo integrado, que son instrumentos para la ordenación ambiental del territorio, que son decisiones administrativas, aun cuando hayan sido puestas a consideración de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y la Autoridad de Consulta Previa haya determinado su no procedencia, en cualquier caso, más adelante, si un juez, haciendo su control de legalidad y constitucionalidad, encuentra que esas decisiones administrativas sí debieron haber sido objeto de consulta previa, como quiera que tenían la capacidad, eran susceptibles de afectar directamente a comunidades étnicas, son susceptibles de nulidad y por lo tanto del desaparecimiento de los efectos jurídicos de ese acto administrativo. Por eso es muy importante traer a colación, y este era el gran mensaje que yo quería traer en esta sesión de trabajo, en este webinar, y es que la debida diligencia de la cual mucho se habla y se pretende aplicar en contextos empresariales, en contextos mineros, en contextos extractivos, energéticos, es decir, mucho se indilga esa carga, esa responsabilidad, el cumplimiento de esa regla jurisprudencial constitucional en cabeza del sector privado, es una situación que también le asiste como responsabilidad, como deber a las instituciones públicas cuando se plantean la expedición de decisiones administrativas que pueden tener la capacidad de incidir y de afectar de manera directa sobre comunidades étnicas. Las corporaciones autónomas regionales, cuando van a hacer ordenación ambiental del territorio
u otro tipo de autoridades administrativas en materia ambiental, como lo puede ser el mismísimo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deben asegurar que previo a la toma de esas decisiones administrativas se dé cumplimiento al concepto o a las actividades que se enmarcan dentro de la obtención de la licencia social a la que hice referencia al comienzo de esta intervención, pero de manera más especial y más categórica, dar cumplimiento a la regla de la debida diligencia. Decisión administrativa que no haya cumplido con el deber de la debida diligencia, con la regla de la debida diligencia, es susceptible de que una vez puesta en conocimiento por la vía de la acción judicial que corresponda ante cualquier juez de la República de conocimiento, seguramente el remedio judicial que este juez ha de tomar en defensa de estas comunidades étnicas que no fueron objeto de consulta previa, seguramente el remedio judicial será el más severo posible, en tanto la debida diligencia no fue asegurada. Obviamente, el remedio judicial no alcanzará el nivel de severidad que para el caso concreto pueda establecer el juez, en la medida en que esa autoridad administrativa sí le pueda asegurar, comprobar, probar a ese juez que tuvo unos mínimos de debida diligencia. El decreto 1076 del año 2015, que es el decreto único del sector ambiente, tiene diferentes disposiciones que aluden a la consulta previa a comunidades étnicas. Yo quise traer a colación el que paso a leer por tener una vinculación directa con la materia que estamos presentando hoy en este webinar, que es ordenación ambiental del territorio, insistiendo que en Colombia no tenemos disposiciones jurídicas que de manera directa, imperativa e inmediata ordenen consultas previas para determinadas actividades, proyectos, industrias, sino que todo gira es en función del concepto de afectación directa. Entonces, rápidamente el 1076 nos dice la declaratoria, ampliación o sustracción de áreas protegidas, así como la adopción del plan de manejo respectivo, es una medida administrativa susceptible de afectar directamente a los grupos étnicos reconocidos, por lo cual durante el proceso deberán generarse las instancias de participación de las comunidades. Adicionalmente, deberá adelantarse bajo la coordinación del Ministerio del Interior y con la participación del Ministerio Público el proceso de consulta previa con las comunidades que habitan o utilizan regular permanentemente el área que se pretende declarar como área protegida. Hasta ahí me parece que es importante lo que quiero rescatar, y es siempre estará a manos de la autoridad de consulta previa la determinación de la procedencia de la consulta previa en función del concepto de afectación directa. Pero esta norma que traigo aquí a colación era para insistir en que la misma ley en sentido amplio también nos dice que las medidas administrativas, especialmente aquellas vinculadas al aspecto medio ambiente y más en concreto a la ordenación ambiental del territorio, deben ser sometidas a consideración de la autoridad de consulta previa para que ésta resuelva si es procedente o no el proceso administrativo de consulta previa. Ya había hecho mención a consentimiento previo, libre e informado. No quiero detenerme aquí para avanzar. Y para ir cerrando la sesión y de pronto abrir algunas preguntas, en conclusión, el éxito de todo proceso de consulta previa es saberlo gestionar con perspectiva jurídica y antropológica en el marco de la debida diligencia. Autoridad administrativa o ejecutor responsable de cualquier proyecto o actividad que pretenda construir licencia social o que pretenda acreditar debida diligencia única y exclusivamente en el marco al interior de un proceso de consulta previa que ha sido ordenado por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, está cometiendo un error, porque la consulta previa como procedimiento administrativo es un pequeño momento de diálogo intercultural. Es un procedimiento administrativo que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Por eso es que esa licencia social y esa debida diligencia hay que asegurarla en un marco, en un ámbito, en un espectro mucho más amplio, tan siquiera antes de acercarse a la autoridad de consulta previa a preguntar si procede o no la consulta previa, e inclusive mucho tiempo después de que el proceso de consulta previa finalice,
hay que mantener ese canal de comunicación, hay que mantener ese grado de legitimidad social llamado licencia social y hay que mantener la debida diligencia para asegurar pues ese grado de legitimidad y para impedir que más adelante decisiones judiciales comprometan la estabilidad, avance o peor aún, las licencias ambientales que hayan sido obtenidas por parte de sus proyectos o sus actividades a través de remedios judiciales severos que las suspendan o las revoquen. En ese sentido, pues quiero darle las gracias a todos por haberse conectado pues a este webinar. No sé si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta que podamos desarrollar, insistiendo que este video, esta presentación, este webinar ha sido grabado. A la postre será dispuesto en el canal de YouTube de la firma Bastida Sánchez y quedamos a su disposición. Luego abro unos 2, 3 minuticos para preguntas si alguno las tuviere. Luis Alfonso, hola. Sigue, por favor. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Sí, estoy conectado. Tengo una inquietud. Señor. Si el marco filosófico de las consultas previas, valga la redundancia, es que sea previo al inicio de un, pues, digamos, un proyecto o actividad, ¿tiene usted conocimiento al respecto si existe en Colombia que se esté llevando a cabo consultas previas de carácter ex post? Gracias. Perfecto. Muy válida su pregunta porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a través de regla, avaló la posibilidad de las consultas previas posteriores. Me explico. Ha dicho la Corte Constitucional que en cualquier momento del proyecto, en cualquier momento en que la decisión administrativa legislativa esté produciendo efectos jurídicos, siempre y cuando se logre acreditar por parte de comunidades étnicas que están siendo afectadas de manera directa, ya sea porque hayan sido consultadas o ya sea porque no lo fueron, siempre y cuando haya afectaciones directas o sean nuevas afectaciones directas, en cualquier caso, siempre es posible la determinación, la nueva y futura y posterior decisión administrativa de procedencia de consulta previa. Y eso puede variar en el sentido de que la autoridad de consulta previa reaperture un proceso de consulta previa ya finalizado o porque disponga respecto de comunidades étnicas que no fueron consultadas el inicio de un proceso de consulta previa desde su inicio. Luego en Colombia, la consulta, si bien es previa, en Colombia es perfectamente posible que ocurra la consulta posterior. Hay cualquier cantidad de casos, es una situación de la cotidianidad y muy especialmente ocurre por órdenes judiciales en el marco de acciones de tutela, donde comunidades étnicas que no fueron objeto de consulta previa, en la mayoría de los casos, son las que logran que jueces de tutela ordenen a la autoridad de consulta previa la realización de procesos de consulta previa con estas comunidades porque no fueron consultadas. La reapertura de procesos de consulta previa es común, pero no tanto como esas consultas previas que se configuran desde el inicio por decisiones judiciales, por comunidades que no han sido objeto de consulta previa. Y hay múltiples circunstancias que explican el fenómeno. En el caso de La Guajira, se trata de comunidades étnicas dueñas del territorio que en los años 80 se fueron para Venezuela, están volviendo a sus territorios y están encontrando proyectos que no fueron objeto de consulta previa para ellas. Luego, las decisiones judiciales se han orientado a garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, ordenando a la autoridad de consulta previa y al ejecutor o responsable de esos proyectos que se les consulte. No sé si alguien tiene más, si alguien, Natalia, hola. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que la pregunta que yo voy a realizar es posible que, digamos, esté enmarcado dentro de la explicación que usted acaba de dar. Que hay un proyecto, obra o un proyecto X energético. Ellos hacen la consulta al ministerio
el ministerio pues determina que no hay procedencia de consulta previa, pero la consulta la hicieron, por ejemplo, en el año 2020. Y hasta este momento, hasta el 2024, es que la empresa decide iniciar el proyecto. Como ha pasado tanto tiempo, es posible que la comunidad indígena haga un requerimiento, una acción de tutela, o qué pasaría en el caso de que sí se deba hacer consulta previa. Pero Cuando ya, pues sí, tu pregunta supone que la comunidad fue consultada en el 2020 y hasta ahora, 4 años después, el proyecto va a iniciar su construcción. sí, correcto. Perfecto. Entonces, como decía en la respuesta a la pregunta pasada, en la medida en que ese proyecto suponga nuevas afectaciones directas a esa comunidad o comunidades étnicas previamente consultadas, está dada la posibilidad por regla jurisprudencial de que una de dos, o se reaperture el proceso de consulta previa ya concluido o se haga un nuevo proceso de consulta previa. Esa es una decisión que le corresponde a la Autoridad Nacional de Consulta Previa. En mi criterio, procede la reapertura del proceso para revisar esas puntuales nuevas afectaciones directas. En la medida en que la autoridad de consulta previa las acredite, le dé valor, considere que sí es procedente la reapertura, porque considera que esas situaciones que se están ventilando como nuevas afectaciones directas y que no fueron consideradas en el proceso de consulta previa concluido, deben ser o demandan el ejercicio nuevamente del derecho de consulta previa por parte de esas comunidades. La verdad es que eso no ocurre mucho, no obstante, la posibilidad está dada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Y por qué no ocurre con frecuencia? Porque cuando la consulta previa se hace, el proyecto no existe. Es por eso que la consulta previa versa sobre una serie de posibles afectaciones futuras y esto se hace en abstracto, en abstracto. Por eso es que las comunidades étnicas y el ejecutor del proyecto procuran plantear la mayoría, la totalidad de afectaciones que el tipo de actividad o industria sabe que se plantean sobre el territorio y sobre comunidades. Un minero ya sabe cómo hace su mina, con qué periodicidad, a cuántos años, y más o menos sabe la frecuencia del paso de sus camiones, el número de sus personas, de sus trabajadores y demás. Luego, esas nuevas afectaciones directas es muy difícil que se presenten sobre la base de que no fueron consideradas en un proceso de consulta previa. Lo que sí es posible que ocurra es que cuando el proyecto ya haya sido iniciado, ya esté licenciado, ya esté en operación, sí es muy posible que producto de una expansión de ese proyecto, producto de una modificación al estudio de impacto ambiental o proyecto de una modificación sustancial al proyecto que abarque nuevas áreas o que traiga nuevas actividades. Un helipuerto que no fue considerado de un comienzo porque para la magnitud del comienzo al inicio no se necesitaba. O un nuevo título minero contiguo al inicial que sí fue objeto de consulta previa. Ese tipo de situaciones sí tienen la capacidad de ser resueltas por la autoridad de consulta previa como necesarias para que se proceda con un nuevo proceso de consulta previa o la reapertura de un proceso de consulta previa ya concluido. Cada caso hay que revisarlo en concreto, pero lo que quiero señalar con esto es que la consulta previa posterior es perfectamente posible en Colombia y está avalada por la Corte Constitucional. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, María Camila, Natalia, Melisa, Luis Alfonso, Sebastián, Iván,
pues les agradezco mucho por su asistencia a este webinar. Espero que haya sido de mucha utilidad. De mi parte, a su disposición. Y, por supuesto, poner a su disposición también la firma Bastida Sánchez. Nos especializamos en estos asuntos de consulta previa, relacionamiento étnico, comunitario, de debida diligencia, y todo esto lo hacemos con perspectiva jurídica en el marco del ejercicio del derecho constitucional y el derecho administrativo. Luego, les deseo un feliz día y muchas gracias. Que esté bien, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.